como iniciamos hace unos momentos en nuestra lectura bíblica en el libro de Lucas capítulo 1, versos 1 y 4, nosotros nos vamos a enfocar en esta mañana en Lucas capítulo 17, verso 1 al 4. Pero antes de iniciar, quisiera hablarles acerca de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Había una historia en los días de los puritanos con el pastor Thomas Shepard en Cambridge, Massachusetts, y él relataba cómo un miembro de su iglesia habló mal de otro, causando tropiezo en la congregación. Pero los ancianos le amonestaron públicamente y el hombre quebrantado pidió perdón. El hermano ofendido delante de todos lo perdonó sinceramente. Ese hermano que pecó, decía el pastor, que si aunque volviera a caer, la iglesia debía estar lista para perdonarlo nuevamente, hasta 7 veces, siempre que hubiese arrepentimiento. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Bueno, porque esta historia nos muestra que los tropiezos son inevitables en la vida del cristiano, pero también nos recuerda la necesidad de exhortar con amor y perdonar con la misma gracia que Cristo nos perdona. Y es precisamente este principio el que encontramos en las palabras de Jesús en Lucas capítulo 17, verso 1 al 4, donde Él nos enseña que los tropiezos vendrán, pero también nos llama a exhortar al hermano en pecado y a perdonar, no una sola vez, sino cuantas veces sea necesario. Leamos el texto de esta mañana, Lucas capítulo 17, verso 1 al 4. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Verso 3, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Verso 4, y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. El mensaje de esta mañana nos mostrará que hay 3 cosas en la vida del discípulo que son inevitables. 1, los tropiezos en la vida. 2, la exhortación por el pecado. Y 3, el perdón al pecado. Y lo vamos a ver a través de 2 puntos principales. El primer punto, una vida de tropiezos. Una vida de tropiezos de los versos 1 al 2. Y el segundo punto, una vida de corrección y perdón, versos 3 al 4. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana te damos gracias porque nos has dado un nuevo día. Como lo cantamos hace un momento, nos das 10,000 razones para cantar. El sol sale nuevamente, tu gracia es nueva cada día, tus misericordias son nuevas cada día. Si es que te pedimos en esta mañana que sea tu Espíritu Santo quien guíe lo que aprenderemos, para que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Primer punto, una vida de tropiezos. Una vida de tropiezos. Lucas capítulo 17, verso 1 al 2, lo leemos por favor. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a unos de estos pequeños. Así como lo vimos en nuestra lectura bíblica, la razón principal por la que Lucas escribe este evangelio fue para que Teófilo, ese excelentísimo Teófilo, supiera la verdad precisa acerca de las cosas que le habían sido enseñadas. Y esa es la misma razón para ti y para mí. Tenemos que saber cuál es la verdad precisa de lo que nuestro Salvador habló. Ahora, en el verso 1 al inicio dice: Jesús dijo a sus discípulos.
Recordemos que esta es una carta que está dando la historia de todo lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho, todo lo que los ojos habían visto, todo lo que los oídos de Lucas tenía que estar haciendo una investigación, y él tenía que escribir exactamente lo que estaba pasando. Pero el libro de Lucas no es solamente dividirlo en partes, sino que es una carta completa. Vemos, por favor, si vamos a Lucas capítulo 15, porque seguimos una narrativa de lo que Lucas estaba pasando y por qué Lucas decidió poner que Jesús le dijo a sus discípulos. Bueno, en Lucas capítulo 15, verso 2, vemos que nuestro Señor Jesús está hablando con ¿quién? Dice el verso 2, capítulo 15, y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Que nuestro Señor Jesús ya estaba hablando con los fariseos y los fariseos murmuraban. Pero ahora en el capítulo 16, verso 14, seguimos con la misma narrativa y dice, los fariseos, verso 14, los fariseos que eran amantes del dinero oían estas cosas y se burlaban de él. Vemos dos cosas, que cada que ves que Jesús hablaba, los fariseos murmuraban y luego volvía a hablar Jesús y ahora los fariseos se burlaban de él. Jesús estuvo hablando con los fariseos y las actitudes expresadas por los fariseos demuestran el rechazo a la verdad que Lucas quiere transmitir. Y ahora tú lo has experimentado en un lugar donde el único creyente eres tú. La diferencia de actitudes es palpable. Bueno, espero que haya una diferencia, que tú seas esa diferencia en la gente y no llegues a caer en la falta que solo aquí en la iglesia eres cristiano y allá afuera no. Entonces iniciamos con el verso, la conversación se torna hacia los discípulos. Dice, Jesús dijo a sus discípulos y le dice, mira. Ahora Jesús, cuando le dice mira, él estaba en camino hacia Jerusalén, pero Jesús siguió enseñando a sus discípulos y preparándolos para lo que él iba a sufrir en ese lugar. Pero también los estaba preparando para el tiempo cuando él ya no estaría con ellos y ellos tendrían que servir a otros en lugar suyo, porque ese era el periodo crucial en la vida de ellos. Recordemos el punto que vamos a hablar, una vida de tropiezos. Regresemos al texto. Dice, es inevitable que vengan tropiezos. Y escucha esto, Jesús le dice a sus discípulos, es inevitable, es imposible que vengan tropiezos. Amados, a su debido tiempo los tropiezos llegarán a nuestra vida. Ahora, es muy peculiar que la palabra que usa Lucas para tropiezos no significa pecado. No está hablando del pecado. Él todavía no está hablando del pecado. ¿Pero por qué digo eso? Porque una vida de tropiezos no es el equivalente a un estilo de vida de pecado. Y muchas veces lo hemos escuchado. Oh, mira, el hermano tuvo un tropiezo en su vida. No, no está hablando de eso todavía. Hay que llamarle, como dice el dicho, al pan pan y al vino vino. El pecado todavía no está en esta historia, sino que Lucas usa la palabra escandalón, que lleva una connotación fuerte de una trampa. Entonces dice, es inevitable que vengan las trampas, y esto va mucho más allá de la idea de solamente un tropiezo, como que te tropiezas con una piedra. No, es una trampa de la cual muchas veces uno no puede ni levantarse, porque muchas veces esas trampas van a destruir de una u otra manera nuestra comunión espiritual con el Señor. No estoy diciendo que vas a perder tu salvación, pero va a afectar tu manera de comunicarte, tu manera de vivir con el Señor. Ahora, este tipo de trampas dan lugar para que una persona caiga o para promover una acción pecaminosa. Pero él les dice, Lucas, hablando de parte del Señor, les dice a ellos y a nosotros, amados, sin duda vendrán tentaciones a pecar, esas piedras de tropiezos. Como a sus discípulos, nosotros seremos tentados a caer por promover la verdad.
Jesús indicó que las trampas para hacer caer al incauto siempre existirán. Y Él les advirtió a ellos y nos advierte a nosotros: habrá quienes busquen impedirles hacer lo que Dios quiere. Es por eso que es súper importante que cada uno de nosotros tengamos un conocimiento bíblico para poder no solamente no caer en las trampas, sino evadirlas. El libro de Gálatas nos enseña que los frutos del Espíritu es paciencia, es amor, pero también nos va a dar esa sabiduría para saber por dónde ir y por dónde no estar. Y aún rechazar a aquellos que ponen las trampas en nuestra vida. Él nos pone una advertencia y nos dice: entonces, bueno, ¿para qué soy cristiano entonces si la vida de tropiezos va a ser inevitable? Bueno, la diferencia es que para el no creyente no hay ninguna esperanza. Pero para el creyente siempre habrá una esperanza diaria en la vida de todos nosotros, porque el Señor está con nosotros, como lo acabamos de leer en el Salmo 23. Pero regresemos al texto. Dice: pero hay de aquel por quien vienen. Pero esos maravillosos peros que son una gran ayuda para saber qué es lo que sigue. Entonces dice: ay de aquel por quien viene. En Mateo, vamos a Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18. Aquí nos muestra no solamente del quien viene. Mateo capítulo 18, verso 3. Nosotros leemos: pero hay de aquel el hombre responsable de la trampa. Pero en Mateo 18, verso 3, dice el Señor: dice, verso 3, y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les sería que le colgaran el cuello una piedra. Entonces ahora nada más pon esto en tu mente. El mundo está lleno de los que se resisten a los propósitos de Dios. Y algunos incluso se identificarán a sí mismos como discípulos. En el discurso de despedida de los ancianos de Pablo en Éfesos, Pablo advierte de los lobos rapaces que se introducirán dentro de la manada y que arrastrarán a sus discípulos. Muchas veces ni siquiera son los del mundo los que nos ponen las trampas, sino son aquellos que se dicen cristianos, que se dicen venir a la iglesia, que están sirviendo, y son ellos mismos los que ocasionan los problemas en nosotros. Ahora, sería muy bueno que al convertirnos al Señor, convertir nuestro corazón y llamarnos parte de su familia, pues nos llevar a un lugar donde no hay problemas, donde no hay pecado, donde no vamos a sufrir, pues sería bueno. Pero ese es solamente, como dicen en mi rancho, un sueño guajiro. No va a pasar. Al contrario, cuando venimos al Señor, los problemas se incrementan muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos depurando todo lo que el mundo estaba en nosotros, y estamos sacando todo eso y estamos alejándonos de la gente, y es donde empiezan los problemas, porque nos empiezan a rechazar. Ahora, los discípulos, igual que nosotros, no son trasladados a un lugar donde se le aísla de las tentaciones, que sería muy bueno. Pero para nosotros reconocemos que aún dentro de las tentaciones, la esperanza de Dios, la esperanza que tenemos en Dios, nos sostiene todos los días. Y todos los días nos levantamos, y todos los días salimos, y todos los días, aunque debemos de evitar los tropiezos, vamos a caer. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo después de nuestra caída? Ahora, es súper difícil encontrar otra ilustración que hable acerca de la seriedad de las trampas que llevan al pecado y el pago hacia aquellos que lo hacen. ¿Por qué decimos eso? Regresemos al texto, pero en el verso 2. Solo la primera mitad. Dice: mejor les sería
si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar. Nos detenemos ahí. La expresión por parte de Jesús de lo inevitable de los tropiezos confirma que todos vamos a tener la misma experiencia. Pero con esta declaración que el Señor Jesús hace, da la sentencia de aquellos que ocasionan estas trampas, y son unas consecuencias demasiado duras. Tan duras que dice, más le valdría a aquel ser arrojado con una piedra de molino atada al cuello. O sea, ni siquiera, solamente el castigo que él mismo se va a infligir es lo más, hasta cierto punto, como que lo mejorcito que le va a ir. Dice, es mejor que se agarre una piedra, porque cuando sea castigado por el Señor va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más horrendo. Ahora, cuando dice acerca de la piedra de molino atada al cuello, la referencia a Jesús es una piedra de molino de 1 tonelada, con un agujero en el medio, que se tenía que colgar alrededor de una persona para que se aventara. ¿Qué pago a sí mismo tan grande de una persona que se da cuenta que hace pecar a otra? Amados, debemos de mantener el buen testimonio y tener mucho cuidado con los malos ejemplos, y especialmente no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Regresemos a la parte final del texto, y dice, después donde leímos de que fuera arrojado al mar, dice, es mejor que fuera arrojado al mar que hacer tropezar a unos de estos pequeños. Ahora, hay muchas opiniones diversas de qué Lucas quería decir cuando está hablando acerca de pequeños. Si son niños o simplemente Jesús traslada esa idea para los nuevos convertidos. Bueno, va a ser dependiendo del contexto de lo que nos está dando. Por ejemplo, en el contexto del libro de Lucas incluye a gente como Lázaro en el capítulo 16. Lucas incluye al hijo pródigo en el capítulo 15. Lucas incluye a los recaudadores de impuestos y pecadores en el capítulo 15, verso 1. También incluye a los pobres, a los tullidos, a los cojos y a los ciegos en el capítulo 14. Aún incluye al hombre con hidropesía en el capítulo 14 del 1 al 6 y a una mujer encorvada. En contexto nos hace, aunque eso parece insignificante, dentro del contexto de Lucas, parece que la escala de valores en el mundo los pone a ellos a los que nadie quería, a ellos a los que todos rechazaban, aquellos a los que eran muy conscientes de su insignificancia ante Dios, pero que Dios no se olvidaba de ellos. Ellos debían de ser recibidos en nombre de Jesús y no ser nunca la causa de su caída. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Creemos, nos entra ese espíritu de fariseísmo y creemos que todos están mal. Y viene una persona que tiene una fe nueva, que es un nuevo creyente, y nosotros somos los que los hacemos pecar. Que el Señor nos guarde de mantener una vida de ese estilo. Recordemos el primer punto, una vida de tropiezos. Es inevitable que esas trampas lleguen a nuestra vida, mis amados, y debemos de estar atentos. Por un lado, el mundo recibirá su pago en la ira de Dios. Pero como discípulos somos plenamente responsables de nuestra influencia sobre otros. Por eso que el título de esta mañana es la vida del discípulo. ¿Cómo es que un discípulo debe de vivir? ¿Cómo es que un discípulo debe de caminar? ¿Cómo es que un discípulo va a experimentar la vida de creyente? Amados, examinemos nuestro testimonio. No te engañes que tu pecado solamente te afecta a ti. Dios nos libre de que alguien diga, pues si tal hermano lo hace, él tiene años en la iglesia, pues está bien.
Dios nos libre de llevar una vida que haga tropezar a otra persona. Pregúntate esto: ¿tu manera de vivir está predicando todos los días? Pero pregúntate con seriedad: ¿mi ejemplo acerca o aleja a otros de Cristo? El libro de Tito dice: adornemos el evangelio. Que no seamos nosotros la causa por la cual la gente se aleja del Señor. Protejamos a los pequeños en la fe. Padres, cuiden a sus hijos, que no vean una contradicción entre lo que confiesan y lo que practican. Que ustedes no sean la piedra de tropiezo en sus hogares para que sus hijos lleven una vida alejada del Señor. Que en su corazón y en su mente no entre esa desconfianza de decir: ¿para qué voy a la iglesia si mis padres que van a la iglesia, en la iglesia están santo y santo, pero en la casa es puro diablo? ¿De qué sirve llevar eso? Hermanos, seamos cuidadosos de no ser la causa por la cual un débil en la fe tropiece. Es mejor que vivamos como guías que los dirigen hacia el Señor. Que tú seas ese hermano que levanta a otro, que si todavía no sabe cómo vivir la vida de cristiano, que tú lo levantes. Y no estoy hablando solamente acerca de la escuela o de clases, no, de cómo vivir una vida piadosa. En el libro de Tito también dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos en el Señor. Que las mujeres puedan enseñar a las más jóvenes cómo llevar un matrimonio, cómo llevar un hogar. Y que los hombres puedan enseñar a los jóvenes que deben de cuidar a sus esposas como el vaso más frágil que tienen. Que deben de amar a sus esposas de la misma manera que amó Cristo a la iglesia. Y ahora, esto no son clases de doctrina. No estás dando clases de doctrina a una persona. Está siendo esa persona ese ejemplo del cómo vivir una vida de piedad. Pero, ¿qué hacer cuando nosotros somos los recipientes del pecado de otro? ¿Qué hacer? Ya vimos qué no hacer para hacer pecar. Pero ahora vamos a ver qué hacer cuando nosotros somos los recipientes del pecado. Y eso nos va a llevar al segundo y último punto. Pero amados, no juguemos con el pecado ni con nuestra influencia. Tomemos en serio nuestra responsabilidad delante de Dios y pidamos gracia para caminar en santidad. Segundo punto: una vida de corrección y de perdón. Una vida de corrección y de perdón. Verso 3. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Ahora, los versos pasados nos dieron la indicación de cómo tratar con las trampas inevitables que se presentan delante de nosotros. Pero así como esas trampas serán inevitables, de igual manera serán inevitables las ofensas en nuestra vida. Pero es necesario que como hermanos en Cristo sepamos cómo lidiar cuando esas ofensas son hechas hacia nosotros. En las siguientes discusiones sobre el perdón, describen lo que el Señor quiere que sepan y que sepamos sobre esto. Ahora, en este verso nos encontramos 3 mandatos. El primero, veamos el primero. Dice: tengan cuidado. Tengan cuidado. Ahora, cuando dice tengan cuidado, ¿de qué manera nos va a ayudar? Bueno, nos va a ayudar a que nuestra corrección tenga peso. ¿De qué manera? Nos debemos de cuidar a nosotros mismos primero y después por el otro. Estar atentos. Dice: tengan cuidado, cuídense los unos de los otros, pero primero cuídense ustedes mismos. Estén atentos de sus hermanos. No estoy diciendo que estén de chismosos, sino estén atentos. Deben de tener un interés personal unos por los otros, por la vida y por el comportamiento de nuestros hermanos.
Ahora, estos textos no los podemos separar de la narrativa, porque Jesús le dijo a sus discípulos que deberían de ser cuidadosos con los pequeñitos, con esas personas de poca fe, dependiendo de la situación, o con niños, si somos padres. Así que debemos de vigilarnos con amor unos a otros y hacer todo lo imposible porque pequen. Pero, dice, si tu hermano peca. Ahora esto es importante. El texto nos llama a lidiar con el pecado. Dice, si tu hermano peca, pero debemos de ser cuidadosos con dos cosas. Primero, no imponer nuestra definición de pecado a lo que no es. Dice, si tu hermano peca, ¿estás seguro que está pecando? ¿O es algo que es una ley que tú impusiste en tu vida y ahora quieres que todo mundo también la siga? ¿O es que es pecado ver la televisión? En tu casa tal vez lo puedes mantener así, pero no lo puedes poner en la vida de otra persona. ¿O es que es pecado hacer esto? ¿O es pecado hacer el otro? ¿Es pecado bíblicamente? ¿O es solamente una tradición tuya? Por eso dice, si tu hermano peca, bueno, también pega, ¿verdad? Cuando pega también peca. El segundo punto dice, no tomar a la ligera la acción pecaminosa y desecharla. Eso dice, si tu hermano peca, primero asegúrate que sea pecado, y también, si es pecado, no lo metas debajo de la silla. No pasa nada. Mira, nadie se dio cuenta, nadie te vio, tú andabas allá, mira, nadie te vio. Ya, tú me dijiste y mira, no pasa nada. No, amados. La palabra del Señor nos llama a lidiar con el pecado de otros. El verso continúa, si tu hermano peca, y ese sí es condicional, o sea, asegúrate de que sea pecado y no solo un chisme. ¿Por qué? Porque cuando un hermano se equivoca, hay que encararse con él o con ella y corregirlo. No podemos dejarlo nada más a la deriva, porque el pecado que entra en un lugar, si no se arregla, empieza a infectar a los de al lado. O sea, yo sé que aquí hay muchas hermanas que saben cómo, cuando van a hacer la despensa y saben cómo cuidar los plátanos, saben que si los dejan afuera por mucho tiempo se empiezan a poner negros y empiezan a infectar a todos los demás de al lado. Ese es el pecado cuando no se lidia. Si nosotros no lidiamos con el pecado, va a empezar a afectar a los de al lado. Y no solamente estoy hablando dentro de la iglesia, estoy hablando dentro de nuestra familia. Si no lidiamos con el pecado, si la esposa no lidia con el pecado del esposo, si el esposo no lidia con el pecado de la esposa, si los padres no lidian con el pecado de los hijos, el pecado va creciendo, se va haciendo más grande el abismo. Ahora podemos ver algo de que debemos de entender cómo lidiar con el pecado. Vamos a Lucas capítulo 15, verso 11. Lucas capítulo 15, verso 11. Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos. Aquí dice, cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Brinquemos al verso 28. La mayoría de nosotros sabemos la historia. Fue, gastó todo, ya no tenía cómo regresar, pero regresa arrepentido. Pero miren la actitud del hermano. Verso 25. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Verso 28 dice, entonces él se enojó y no quería entrar. Vemos al regreso la actitud pésima del hijo mayor hacia su hermano que había vuelto a casa. Ese tipo de actitud debemos de evitar. Cuando una persona
peca, ¿cómo debemos de actuar? Primero, él se arrepiente, pero también nosotros extendemos ese perdón. Ahora es mucho más fácil para los que han sido provocados por pecadores hablar de ellos a sus espaldas, a encararse con ellos. Y es cierto. ¿Para qué le digo si nunca va a cambiar? Sí, yo sé que está pecando en contra mía, pero siempre se enoja más. No, el pecado sigue creciendo. El abismo se va haciendo más grande. La relación va haciéndose más grande. Somos llamados a llamar el pecado en nuestro cónyuge. Ahora dice, ya nos dimos cuenta que nuestro hermano pecó. Dice el verso, repréndelo. Repréndelo. Y este es el primero de dos mandatos: reprender y perdonar. Pero cuando hablamos de reprensión, dice un autor, la reprobación debería ir acompañada de la conciencia de que todos somos culpables ante Dios y por tanto debemos de tener un espíritu de perdón incondicional. Y cuando leemos, exhórtalo, se nos prende ese don de reprender y exhortación a todos, ¿verdad? Porque eso nos gusta. Nos gusta llegar y decirle estás mal y eso. No, mis amados. Aunque esa palabra es muy usada como regaño, y sí, reprensión sí significa engaño, pero también tiene diferentes connotaciones. No solamente es regaño, mis amados, sino que también puede significar advertir, aconsejar por el mal comportamiento. Muchas veces nuestra primera reacción si un hermano o una hermana peca contra nosotros es salir en contra de ella y lastimarlos. No, debemos de tener cuidado aún el cómo exhortar. ¿Por qué? Porque al hacer la obra de exhortación debemos de cuidarnos a no tener una reacción demasiado apresurada. Pecan contra nosotros y te enciende la ira. Pero ¿qué dice el Señor? Enójate, pero no peques. Cuando viene la ofensa hacia nosotros, debemos de saber cómo lidiar con ella. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús está a punto de decir algunas cosas muy difíciles. No difíciles de entender, sino difíciles de hacer. Porque como pecadores estamos listos para resistirnos cuando entendemos lo que Dios requiere de nosotros. Recordemos el punto: una vida de corrección y de perdón. Amados, reprender se hace en privado y con amor. Nuestra tendencia tal vez sea sentirnos muy dolidos, guardar rencor y luego contarles a otros lo que nos ha sucedido, pero eso está mal. Sería un mal proceder. ¿Por qué? Vamos a Mateo. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Iniciamos en el verso 15. Mateo capítulo 18, verso 15. Dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. No dice si tu hermano peca, ve y pone en Facebook todo lo que te hizo. No, ve y repréndelo a solas. Debemos de reprender porque dice: si te escucha, has ganado a tu hermano. Amados, no solamente es ir y reprender para que la persona cambie, no, es para volver a ganar el corazón de nuestro hermano que ha pecado en contra de nosotros. Debemos de seguir la verdad en amor de acuerdo a Efesios capítulo 4, verso 15. Y esa verdad en amor es el primer paso para resolver las diferencias personales. Amados, nuestro objetivo no debe de ser avergonzar o lastimar al ofensor, sino animarle, exhortarle, animarle a que se arrepienta, de acuerdo a Gálatas capítulo 6, verso 1. Ahora este es el segundo mandato, pero viene con una condición previa. Regresemos al texto que estábamos en Lucas capítulo 17. Dice: y si se arrepiente, perdónalo. Pero Señor, tú sabes todo lo que me ha hecho. Tú sabes todo lo que ha hecho en mi corazón.
Y amados, viene de aquí para allá. Al estar preparando el mensaje, el Señor trabaja en el corazón. Dice, si el ofensor se arrepiente, entonces debemos de perdonar. Es más, mis amados, debemos de tener el hábito de perdonar. En la cultura judía, ellos mantenían este dicho, y cito, amaos unos a otros de corazón. Si alguien peca contra ti, habla con él tranquilamente, evitando el veneno del odio y sin guardar engaño en el alma. Si confiesa y se arrepiente, perdónale. Amados, esto demuestra cómo este mandamiento formaba parte de la piedad judía, a los cuales nuestro Señor Jesucristo pertenecía. Escuchen, amados, el perdón es el aceite que mantiene a la iglesia caminando. El perdón es el aceite que mantiene al hogar cristiano funcionando sin problemas. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Ustedes maridos, inicia, ustedes maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Si el perdón es el aceite que mantiene a un hogar cristiano funcionando, mis amados, en el matrimonio el perdón debe de estar activo en todo momento. Cuando el esposo peca contra la esposa, cuando la esposa peca contra el esposo. ¿Pero por qué? Porque en primer lugar, la esposa no es solamente tu esposa, es tu hermana en Cristo. Porque dice, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. A veces como maridos tratamos a las esposas nada más como esposas. No, son nuestras hermanas en Cristo. Y fíjate, dice, para que tus oraciones no sean estorbadas. Hermana, si tu hermano pecó, si tu esposo pecó en contra tuya y te pidió perdón, perdónalo, porque sus oraciones no van a ser contestadas. La falta de perdón es ese obstáculo en la maquinaria de la vida, mis amados. El perdón es un asunto tan importante en la vida del creyente. Dice verso 4: y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Ahora Jesús, nuestro Señor Jesús, usa una exageración para hacer hincapié en su mensaje. ¿Se acuerda que les dije que veríamos cosas no difíciles de entender, sino difíciles de hacer? Y estas son esas cosas. Dice 7 veces no significa que la 8ª vez no va a recibir perdón. Ya te perdoné 7, la 8 ya no. No, significa que si Él está pecando contra nosotros 7 veces al día, no debemos de estar enumerando los pecados. Ay, ¿te acuerdas lo que hiciste? Ay, ¿te acuerdas esto? Y ¿te acuerdas el otro? Y ahí te lo llevo en la nota. No, mis amados, lo que debemos de entender es perdonar y no guardar rencor, como dice Primera de Corintios capítulo 13, 4 a 6. Dice la última parte del texto 4 de Lucas 17. Él dice, me arrepiento. Dice, perdónalo. Jesús enfatiza que el espíritu de amor perdonador no reconoce fronteras ni limitaciones. Por lo tanto, lo que Jesús quiere decir es, perdona al arrepentido sin cesar jamás. No dejes de perdonar. Los creyentes deben perdonar a cualquiera que se arrepienta, no importa cuántas veces pidan perdón o cuán sincero o poco sincero pueda parecer su arrepentimiento. Cosas fáciles de entender, cosas difíciles de hacer.
Ahora, la palabra que se usa para perdón tiene sentido de deja de culpar, deja de tener en cuenta una ofensa. Uy, pero me acuerdo lo que hiciste. Eso no es perdón. ¿Ahora es difícil? Claro, es difícil perdonar. Pero pregúntate, cada que tengo una discusión con mi cónyuge, con mis hijos, con mis amigos, con mis hermanos, si ellos me piden perdón, es tan grande mi orgullo que me hace cerrar los oídos y endurecer mi corazón para no extender la gracia. Ahora, esto no es solamente un mandato en el Nuevo Testamento. En Levítico capítulo 19, verso 17 dice, se los leo, no vayan para allá. Dice, no odiarás a tu compatriota en tu mente o a tu hermano. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No peques en contra de él. Dice Efesios capítulo 4, verso 32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Mis amados, siempre debemos de estar listos para perdonar a otros. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que nuestro Señor nos extendió una gracia inmerecida. Porque quizás un día nosotros mismos querramos que se nos perdone cuando pecamos en contra de nuestro hermano. Porque suena muy bonito de cuando pecan. Pero ¿qué cuando tú pecas? Buscamos el perdón. Buscamos que se nos extienda el perdón. En conclusión, vimos el tipo de vida que lleva un discípulo. Una vida de tropiezos. Jesús pronuncia un ay en contra de ellos que hacen tropezar a otros. Causar que alguien tropiece es tan grave que sería mejor morir de muerte violenta que ser culpable de hacer tropezar a un seguidor. Aprendimos que una vida de corrección y perdón, mientras que los creyentes no deben pecar contra otros o hacer que otros pequen, deben de estar más que dispuestos a reprender a los que pecan y a perdonar a los que se arrepienten. Los creyentes son llamados a perdonar a cualquiera que se arrepienta, sin importar cuántas veces pidan perdón. Cosas fáciles de entender, cosas difíciles de hacer. Recordemos nuestra historia del inicio con el pastor Shepard, que escribió que aunque el hermano volviera a caer, la iglesia debía estar lista para perdonarlo de nuevo hasta 7 veces, siempre que hubiese un arrepentimiento. Amados, los discípulos genuinos saben que su ayuda y cuidado en las tentaciones de la vida vienen del cielo y que reconocen el no tolerar el pecado, pero tampoco negar el perdón. Ahora, amigo, para ti que no conoces a Cristo y crees que tu pecado es tan grande que no te puedes acercar al Dios de toda misericordia, deja tu orgullo a un lado, arrepiéntete de tus pecados y nuestro Dios de paz te extenderá su perdón. Responde al entregar tu corazón de piedra y Él te dará uno de carne que podrá responder a su palabra y guía. Amén. Por favor, pónganse de pie y oremos.